Dicen que en Halloween el velo se adelgaza. No lo suficiente para desordenarlo todo, pero sí para que se cuelen cosas pequeñas. Y lo pequeño es lo que se queda. Un timbrazo a una hora que no es, un espejo que se empaña por el lado imposible, una voz en la radio que dice una sola palabra, con eso te mantiene vivo. Puedes pasar años sin notarlo. Hasta que una noche, despierto cuando no deberías, levantas la vista justo cuando la luz tiembla una vez y contiene el aliento. A partir de ahí entiendes que lo cotidiano solo es cotidiano porque ha decidido comportarse. Cada octubre llegan mensajes escritos a horas incómodas. Un correo enviado a las 3:00, sin mayúsculas. Un comentario largo que alguien escribe. Borra, vuelve a escribir y al final publica con una nota al final que dice: por favor, no pongas mi nombre. Siempre hay un detalle que se repite. El mismo minuto en relojes distintos. La misma palabra en bocas diferentes. El mismo empujón suave, como si el mundo intentara, a su manera discreta, que sigamos aquí. Esta noche quiero que escuches esos empujones. Si un detalle insiste, dale importancia. Si ocurre a la misma hora, cuenta con ello. Si aparece en lugares sin drama, tu escalera, tu reflejo, tu camino de regreso, piensa que te ha elegido porque tú eres de los que se dan cuenta. Son 7 historias en sitios comunes. Una gasolinera donde el teléfono de mantenimiento pregunta lo mismo cada año. El espejo del portal de una casa antigua que no debería empañarse solo. Un solar donde una cadena señala y no vuelve a caer. Un internado donde 2 notas de piano significan siempre lo mismo. Ven, llego tarde. Una carretera con niebla donde una voz dice frena y lo dice en serio. Un piso en el que las persianas se comportan como una costumbre que la casa quiere que mantengas. Y un libro de biblioteca que vuelve a tiempo mucho después de que su lector dejara de hacerlo. No hay monstruos. No hay sangre. Hay relojes que no se ponen de acuerdo. Hay pasos dibujados en polvo. Hay una cadena que se queda tensa en el aire. Hay una palabra educada junto a una ventana. Y otra palabra en la radio que resulta ser la que te salva. Si algo de esto te suena, no estás solo. El mundo está lleno de gente que nota algo una vez y finge que no. Esta noche, permítete notarlo. Respira. Si sientes que alguien se acerca por detrás, todavía no te gires. Primero, escucha. Empezamos con la llamada que suena una sola vez. Camila hacía el turno de noche en una gasolinera a pie de carretera. 2 surtidores, un kiosco tranquilo, un frigorífico que zumbaba, 4 monitores grises que bañaban el asfalto con su propio clima pálido. Las normas eran simples. Puerta cerrada después de la 1, apuntar matrículas, no abrir a quien te haga decir que no con el estómago. Perfecto para estudiar. Entre cliente y cliente, subrayaba. A las 2:13 sonó un teléfono una sola vez y se cortó. No era el fijo de la tienda. Era el aparato de mantenimiento, colgado bajo el mostrador, esa línea que nadie usa porque no hay a quien llamar. Camila lo miró. Esperó un segundo timbrazo que no llegó y volvió a su párrafo marcado. El aparato volvió a sonar, un poco más largo. Descolgó. ¿Tienen luz?, preguntó una voz. Sonaba lejana y tranquila, como si el motivo de la llamada ya no le doliera. Sí, dijo Camila, mirando el letrero de precios dar un único parpadeo limpio. No tardaré, dijo la voz, y colgó. Camila miró los monitores. La cámara del aparcamiento mostraba el reloj en las 2:03. Su pulsera marcaba 2:13. 10 minutos perdidos en alguna parte. Al borde de la luz, una figura delgada junto al contenedor de sal. No se movía. Los sensores de la puerta seguían mudos. El cierre, firme. Intentó llamar al encargado desde el fijo. No había tono. El teléfono de mantenimiento volvió a llamar. Su pulsera marcaba 2:17. La cámara seguía en 2:07. Estoy aquí, dijo la voz, más cerca. La puerta está cerrada, dijo Camila. ¿Necesita ayuda? Silencio. Un clic suave. Yo tampoco puedo entrar, añadió la voz. La línea quedó quieta. Camila hizo lo que mandaba la hoja plastificada de la pared. Pulsó el botón para hablar hacia afuera. Si necesita asistencia, espere en la puerta, dijo al aire del aparcamiento. Voy a llamar al 112. La operadora contestó al primer tono y la llamó por su nombre. Sí, soy yo, dijo Camila. Hay alguien fuera. Los relojes no cuadran. Ya tenemos registrado su aviso de las 2:03, dijo la operadora. Posible incidencia eléctrica. Persona en el perímetro. Una patrulla va en camino. Yo no llamé a las 2:03, dijo Camila. Aquí aparece su línea, contestó la operadora. Y mientras lo decía,
Camila escuchó su propia voz en pequeño a través del auricular de la operadora. Si necesita asistencia, espere. La frase exacta que acababa de pronunciar, como si alguien la hubiese grabado antes y la hubiese enviado por delante. La cámara mostraba ahora el suelo vacío. El zumbido se apagó un instante y la noche sonó como noche. En el monitor las cifras pasaron a 2 y 9. En su muñeca eran las 2 y 21. Intentó ajustar la hora del overlay. El menú no respondió. Apagó y encendió la pantalla. Volvió en grises planos, como una foto de horas atrás. La patrulla apareció 18 minutos después. 2 agentes revisaron el perímetro y alumbraron las esquinas que nunca se usan. El mayor preguntó si el aparato de mantenimiento guardaba registro. No. Camila les contó lo que dijo la voz y lo que no dijeron los relojes. Aquí esto pasa, dijo mayor como quien habla del lloviznar. En noches señaladas, cambios de hora, aniversarios, Halloween, las líneas viejas tiran de cosas, llamadas que todavía no han ocurrido, llamadas que ya ocurrieron. Su compañero intentó no sonreír. El mayor no sonrió. Si ese aparato suena una vez, le dijo a Camila, no conteste. 3 timbrazos es de aquí. 1, no. A las 3:03 el teléfono sonó una vez. Luego otra. Camila esperó una tercera que no llegó. Se sirvió café y escribió en el cuaderno porque la gente le había dicho que escribir ayuda. Anotó las horas, las palabras, cuánto duró el silencio del zumbido. Al alzar la vista, en el borde de la luz había 2 figuras, hombro con hombro, como si hubieran llegado juntas y fuesen a irse juntas cuando les tocara volver a ser invisibles. No volvió a contestar. El día entró con el tintinear de llaves y el encargado con una bolsa de bollos. Leyó el cuaderno y añadió una línea limpia sobre la firma de Camila. Cada Halloween, a las 2:13, este teléfono llama. Si contestas, pregunta, ¿tienen luz? Si no, al año siguiente suenan 2. Dejó el bolígrafo. No estaba para bromas. Camila sigue allí. Cuando se acerca octubre, cambia turnos. Es más fácil dormir mientras una pregunta llega desde un minuto que no te pertenece. Claudia alquilaba el piso intermedio de una casa antigua dividida en 3. La puerta daba a un portal estrecho con pintura reciente sobre pintura vieja, un radiador pequeño y ese olor entre cera y humedad que las casas aprenden. En la pared izquierda colgaba un espejo ancho, sin marco, con el azogue picado en los bordes, como si dentro hubiera clima. Nadie sabía quién lo puso. Era de siempre, que es otra forma de decir que nadie quería ser quien lo quitara. Una noche, tras el bus y la caminata, Claudia entró con las llaves apretadas en la mano y dejó cerrar la puerta sin ruido. Cruzó el portal y en el espejo vio su cara y, detrás, otra forma donde no había nadie, una sombra a la altura de una niña en un escalón inferior. Se giró. Solo escalera. Al volver la vista, la segunda forma había subido a su hombro y se había hecho nada. La luz del sensor no se encendió. La oscuridad tenía un azul que no le pertenecía a nada. Claudia levantó el móvil y usó la linterna. El polvo brilló y flotó. En el primer descanso, un susurro llegó exacto a su oído izquierdo y dijo: «No te mires». Era la altura de alguien que tendría que estar un escalón por debajo para hablarle al oído. Claudia se giró. Pared y pintura. Nada más. Abrió, cerró, pasó el pestillo y se rió de sí misma. En el dormitorio las puertas del armario encajaban perfectas. Durante un parpadeo, el espejo respiró una nube tenue, como si una boca se hubiera acercado mucho. No había nadie para respirar. No había dedos en el cristal. Por la mañana el cristalero vino por unas ventanas del piso de arriba, ya que estaba, miró el espejo porque la vecina de abajo se lo pidió. Golpeó con los nudillos, escuchó, frunció el ceño. «Parece que no hay fondo», dijo, como si no apoyase contra pared, como si estuviera colgado donde debería haber pared y no la hubiera. Se rió, pero no tenía cara de risa. «Mejor no mirarse en espejos viejos de noche», dijo al irse, con voz de quien ya se miró demasiado. Aquella tarde el mundo olía a piedra mojada. Claudia decidió pasar sin mirarse. Caminó pegada a la pared contraria con las llaves listas. Los espejos no piden permiso. Por el rabillo del ojo vio 2 óvalos suaves aparecer a la altura de su cara. La marca que deja el aliento en el vidrio, la marca de quien está muy, muy cerca. Miró de frente y vio cómo los óvalos se deshacían despacio, como si quien los hizo se retirara sin girarse. Subió con la mirada en el suelo. La luz se encendió al fin y se apagó a medio tramo del segundo piso. El susurro volvió a su oído izquierdo. «No te mires». Esta vez obedeció.
Giró la llave con las 2 manos y colgó una toalla sobre el armario por la simple comodidad de ver otra cosa. Pasaron días. Evitar se volvió un juego. El sábado por la tarde oyó un golpe hueco, como una mano apoyándose en vidrio, y salió. La niña del último estaba clavada ante el espejo como mariposa ante ventana. «No te mires mucho ahí», dijo Claudia con cariño. La niña señaló el fondo oscuro del espejo. «Hay otra niña detrás. En esa parte donde, si fijas la vista, parece que hay una escalera extra más allá del segundo piso. Una escalera que en el reflejo tiene sentido y en el portal no». «¿Cómo se llama?», preguntó Claudia. «Se le olvidó», dijo la niña. «Pero sabe mi nombre». Esa noche Claudia hizo una foto. Más tarde amplió y volvió a ampliar. En el borde inferior, 4 líneas finas curvadas, donde se curvarían dedos si alguien dibujara en polvo desde el lado equivocado. Amplió un poco más y las líneas se rompieron en cuadrados y luego en nada. Desde entonces camina mirando el rodapié. A veces el espejo se empaña por dentro y calca 2 círculos justo donde iría su cara. A veces brilla honesto y devuelve lo que hay sin más. Esas noches son las más difíciles. Cuando algo parece normal, confías. Y cuando confías, te miras. Una vecina propuso cubrir el espejo por Halloween. «Mejor no», dijo Claudia. «Si lo tapamos, se va a acordar de nosotros. Y el portal es pequeño. Y vivimos aquí. El espejo sigue al aire. La gente pasa con los ojos en el suelo. Y quien necesite respirar, que respire sin testigos». Mateo aceptó un trabajo temporal como vigilante nocturno en un solar vallado donde antes hubo una fábrica. Malla metálica, carteles de peligro, un brazo de grúa pequeño con una cadena gruesa y un gancho romo, montones de chatarra, una plancha ondulada apoyada como pregunta. La noche era sencilla. Dar vueltas, apuntar que no pasa nada. Encontrar el paso para las horas entre las 2 y las 4, cuando el tiempo se espesa y el cuerpo quiere olvidar porque está despierto. La primera noche oyó un arrastre junto a la valla. Siempre que enfocaba, el ruido salía de la luz y se detenía. Dejó un trozo de pan para algún perro listo. Por la mañana el pan seguía ahí. En la caseta encontró un cuaderno con lo habitual de bisagras y relevos. Al principio, distintas letras repetían el mismo consejo. Si te llaman por tu nombre desde el centro, no contestes. Mateo se rió de la idea de un reglamento de fantasmas. Más tarde, cuando el reloj se doblaba hacia las 3 y el silencio se hacía más pesado, oyó su nombre. Mateo. Venía del centro, donde la grúa recortaba su forma pequeña contra sombras grandes. No sonaba amenazante. Sonaba a colega. «Ven, estoy aquí». Alumbró y la cadena salpicó la luz con reflejos apagados y volvió a quedarse como estaba. En la caseta, el ventilador pasó páginas hasta dejarlas en una hoja manchada de aceite con 2 líneas. Si contestas, te contestan desde el otro lado. Dicen lo que quieres oír. Mateo oyó su nombre otra vez, esta vez con un por favor al final. Salió, porque hay frases que te ponen de pie antes de que el cerebro bote. De cerca, la cadena estaba tan fría que picaba. Pasó el pulgar por el gancho y la movió un poco para ver si la grúa se quejaba. La cadena corrió 1 metro y se quedó rígida, como si alguien la hubiera cogido desde arriba. Soltó para verla caer. No cayó. Mantuvo el ángulo recibido, señalando un trozo de aire. «Mateo», dijo la voz a su hombro derecho. Giró la linterna y no encendió a nadie. «No sueltes, me caigo», dijo la voz y se rió. Era una risa baja que no parecía de nadie visible. Soltó de verdad y retrocedió, y la cadena siguió apuntando donde apuntaba. En la caseta, el cuaderno estaba abierto al final. Una lista de nombres y fechas bajaba por la página. Algunos tachados, algunos con «se fue al lado». Varias fechas eran Halloween. En la última hoja alguien había escrito con trazo grueso: «No tires. Si tiras, se queda. Si se queda, te busca». No volvió a la grúa esa noche. Escuchó por si la cadena respiraba y solo oyó su propia respiración y pequeñas vidas que andaban por ahí. Al amanecer el encargado llegó con 2 cafés y miró más allá de Mateo, hacia el solar, en lugar de saludar. «La cadena está así desde Pedro», dijo, como si Mateo conociera la historia. «¿Quién es Pedro?», preguntó. «El último que dijo que le llamaron por su nombre», contestó el encargado y luego negó con la cabeza de esa manera que cierra un tema con educación. Mateo dejó el trabajo a la 3ª noche. La cadena nunca ha vuelto al sitio. Antes, gente del centro comercial se asomaba a hacer fotos por la valla. Ya no. La voz corre.
Si te colocas justo donde señala la cadena y te quedas muy quieto, una voz dirá tu nombre exactamente como te lo dices por dentro cuando nadie escucha. Es difícil negarse a algo que suena a ti. El internado cerraba pasillos a las 10. Por Halloween, las profesoras permitieron una velada en la biblioteca con chocolate y cuentos. A las 11, las chicas volvieron a los dormitorios y Nora recordó que había dejado su cuaderno. Fue sola, porque si pedía compañía le dirían no seas tonta. El reloj del pasillo marcaba las 10:58. Siempre lo hacía. La luz de emergencia dejaba un azul que alejaba las cosas. En el suelo, un polvillo blanco de alguna clase de plástica se había convertido en huellas pequeñas que avanzaban hacia el aula de música. Nora siguió, porque conocía el patrón. Si te dices que no mires, miras. Si te dices que no sigas, los pies ya caminan. El piano vertical descansaba contra la pared como una persona cansada. La tapa se levantó lo ancho de un dedo y cayó. La pantalla del móvil recogió vaho donde no debería. Alguien dibujó 2 notas en la niebla, una más alta que la otra, las mismas que Ana usaba para reunir al grupo. Ana se había cambiado de colegio en primavera. No se despidieron como querían. Nora dijo su nombre y el aire se enfrió y la tapa tembló. Desde la madera sonaron 2 notas. No era melodía, era señal. Dejó el móvil y buscó algo normal que deshiciera lo que había oído. El aula estaba en orden. Atriles plegados, partituras apiladas. Las huellas en el polvo se detenían frente al banco y luego el polvo volvía a ser polvo. Por la mañana preguntó si había aparecido algo de Ana en la limpieza. La bibliotecaria encontró un cuaderno de pentagramas con páginas en blanco. En medio, 2 notas dibujadas y una línea. Si llego tarde, sígueme por el pasillo de música. Toco 2 veces. Esa noche, una profesora hizo su ronda con voz suave. El reloj del pasillo volvió a marcar 10:58. Cuando el dormitorio quedó en silencio, Nora escuchó 2 golpecitos en algún lugar de la planta. Se levantó, cerró la puerta tras de sí y siguió el azul. Las huellas habían vuelto y ahora iban en dirección contraria, hacia los dormitorios pequeños y la escalera lateral que subía al altillo donde guardaban instrumentos viejos. La puerta tenía cadena y candado, pero el candado no estaba cerrado del todo. Nora acercó la oreja y escuchó 2 cuerdas vibrar como copas. Dijo lo siento y lo dijo en serio, porque el último día antes del cambio llegó tarde, y Ana esperó, y hubo prisa, y no hubo despedida de verdad. La semana siguiente avisaron de obras en el altillo. El agua había hecho lo que hace. Al vaciar, aparecieron cajas de partituras cansadas y una bufanda con Ana bordado en un extremo. Fue a Objetos Perdidos, donde las cosas perdidas esperan un rato. Cada Halloween, a las 10:58, alguien toca 2 notas en el aula de música. Las pequeñas fingen no mirar a las mayores. Las mayores golpean el marco 2 veces con los nudillos y siguen. Nadie hace ruido. Nadie se ríe. Hay colegios donde la bondad aprende a vivir bajo techo. Este es uno. Luis conducía del pueblo a casa de su abuela por una ruta que pasa de comarcal a camino y vuelve a ser carretera, de esas que prefieren que la conozcas a que confíes en un mapa. La lluvia convirtió el parabrisas en túnel. La radio dejó de ser emisora y se volvió un cuarto lleno de voces hablándose encima. En un desvío sin señal, el ruido se limpió y una voz llana dijo frena como si anunciara la hora. Luis frenó porque la voz sonaba a cosa que se obedece. El dial marcaba 103.7. Él no usaba esa frecuencia. Dijo hola al coche vacío porque a veces uno habla para llenar un hueco, y la voz repitió frena, con paciencia. Lo hizo. Entre la niebla vio una luz roja baja. Podía ser la trasera de un coche pequeño o una bicicleta. Mantenía un ritmo prudente. Él también. En un tramo recto la luz bajó un poco, parpadeó 2 veces y siguió. Pensó que alguien del valle estaría guiando a los rezagados. 2 curvas después la luz se detuvo en una más cerrada y se apagó. Luis se arrimó al arcén. No había nada delante, solo un cartel de madera tragado por la hiedra. Bajó, apartó hojas y leyó el nombre de su abuela tallado en el tablero. No el del pueblo, su nombre, y debajo, en pequeño, carretera sin nombre. La niebla se abrió un segundo como cortina y, tras la curva, el asfalto desaparecía hacia un pozo negro donde el agua se había comido la calzada el invierno pasado. No había barreras, ni flechas. Si no hubiera frenado cuando la voz se lo pidió, habría conducido directamente al aire. La radio volvió a su susurro. Luis recorrió marcha atrás con los hombros en alto y regresó a la carretera principal. En una parada, un hombre con gorra miraba un partido congelado en el móvil. Luis preguntó por el desvío.
El hombre dijo que a veces hay una luz para que la gente dé la vuelta, y que algunos oyen una voz en el 103.7, y que esa voz solo entra si vas demasiado rápido. La abuela abrió antes del primer golpe. Lo miró contando huesos que no faltaban. «¿Cogiste la cuesta vieja?», dijo. «Tomé el desvío». «¿Pero frené?», respondió él. Ella apoyó la mano en una radio de madera que ya no funcionaba y dijo que al abuelo le gustaba jugar con frecuencias raras, y que decía que las noches de niebla son buenas para llegar a quien quieres si de verdad lo deseas. La siguiente vez que la niebla cortó la carretera, Luis giró al 103.7 y escuchó. «Casi siempre no hay nada. Alguna vez al año llega una sola palabra antes de la curva. No siempre es frena. A veces es vuelve. A veces despacio. Siempre a tiempo». El piso de Marco, en un tercer piso que daba a un patio interior estrecho, traía persianas motorizadas porque al dueño anterior le gustaban los gadgets. En octubre, las persianas empezaron a bajarse solas al anochecer. Revisó el panel. No había horarios. Una noche, a las 3:14, la persiana del salón subió un palmo sin corriente. Marco la bajó y volvió a la cama. 10 minutos más tarde volvió a subir. Por la mañana reprodujo una grabación que había dejado en el móvil. Estaba el sonido del motor y, debajo, más pequeño que su propia respiración, una palabra que no pertenecía a ninguna máquina. «Cierra», decía, como cansada de explicarse. Cortó la alimentación de las persianas. Esa noche, la del dormitorio subió 2 dedos. Marco casi no durmió. Preguntó a la vecina de abajo si había notado algo. Ella dudó y luego dijo que la anterior inquilina no soportaba dormir con las persianas abiertas porque sentía que la miraban desde el patio. Se mudó y ahora descansa. Marco dejó 3 pequeñas grabadoras en los alféizares y se sentó en el sofá con la tele sin sonido. A las 3:10, un clic de interruptor en el dormitorio sin corriente. A las 3:14, la grabadora del salón captó una respiración breve en el cristal y luego la misma palabra cansada, «cierra», y unos toquecitos suaves de uña, como quien llama sin despertar a toda la casa. Pidió al administrador abrir el cuarto de contadores que da al patio. Olía a cemento y a camisas que no terminan de secarse. En la pared del fondo había 3 líneas de tiza con fechas distintas. La más reciente, un 3 y un décimo de cuando fallaron los desagües y el patio se llenó y las ventanas se hincharon en sus marcos. Y por la mañana todo el mundo decidió que prefería las persianas abajo. Las costumbres son los pactos más fáciles. Esa noche, Marco pegó un folio por dentro de la ventana con un rotulador. «¿Qué quieres?». Se sentó y dejó que la habitación se hiciera. A las 3:14, el aire afinó como si la ventana se hubiera abierto 1 centímetro educado, y alguien golpeó 3 veces el cristal desde el patio y dijo por favor después la palabra «cierra», como quien aprende a suavizar un ruego. La persiana bajó sin corriente y la estancia recuperó su quietud. Marco no preguntó quién preguntaba. No habló del tema. Bajó las persianas al caer la tarde y durmió. Las noches que olvida, la persiana se alza 2 dedos a las 3:14 y un aliento pequeño en el vídeo le recuerda el pacto. Y lo cumple. 7 cosas pequeñas, y todas fáciles de pasar por alto. Un timbrazo de 1 minuto que no es tuyo. Un espejo que respira por dentro. Una cadena que apunta al aire y no cae. 2 notas que significan lo mismo cada año. Una palabra sencilla en la radio que te mantiene en la carretera. Una ventana que pide una costumbre y duerme cuando la cumples. Un libro que vuelve cuando prometió volver, mucho después de que quien lo llevó dejara de hacer lo que la gente suele hacer. Si alguna de estas piezas te pertenece, si 1 minuto se repite, si una palabra llega cuando importa, si un objeto te recuerda, escríbelo. Dilo en voz baja. No hace falta explicarlo. Casi nunca hay explicación. Esta noche, si algo te pide, no lo tientes. No mires cuando el vídeo dice que no. No entres en la niebla porque la radio no dijo nada. No dejes una ventana desnuda si la casa prefiere cubrirse. Deja que lo pequeño siga haciéndolo y hazle caso. Gracias por quedarte hasta el final. Si has llegado aquí, ya sabes cómo escuchar la parte silenciosa de una historia. Apaga la pantalla con calma. Y si el teléfono suena a una hora que no lo es, deja que suene. Buenas noches.